Hermanos, ese tema, ustedes iniciaron ya un poquito el tema de la misión. Es un tema importante. Antes me parece que Colombia era un país donde había necesidades de misioneros. Ahora veo lo contrario. Ahora veo que Colombia es capaz de enviar misioneros a otros países, de expandir, de hacer su propia misión acá. Antes venía el hermano Pedro Nun y otros misioneros que trabajaron acá. Pero hoy en día ya Colombia es un país que, o las asambleas en las cuales estamos trabajando, han mostrado que son capaces de multiplicarse, son capaces de expandir, de llevar la palabra de Dios a otras partes de este país y también más allá a otros países. Entonces hoy el tema es la misión nacional. Un versículo que probablemente ya han leído en estas conferencias es Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice el Señor Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pues me quiero enfocar especialmente en la segunda parte aquí, en toda Judea. Pues Jerusalén era la capital donde estaban los judíos, los discípulos, cuando inició la gran comisión. Al principio no querían salir de allá, el Señor mandó persecución, pero después llegaron a Judea, que es la región sur de Israel, después Samaria, que ya eran como extranjeros, medios extranjeros para ellos, porque eran gente mezclada, y después les mandó hasta lo último de la tierra. Entonces, la gran comisión empezó en Jerusalén. Aquí está Jerusalén en el centro, después al norte de esto Judea, Samaria, y de ahí el Señor nos mandó hasta lo último de la tierra. Entonces, si pregunto en Europa, ¿dónde es para ustedes lo último de la tierra? Dicen por un lado es la parte de las islas de Fiji por Australia, Nueva Zelanda, otro lado es el Pacífico, la costa de Colombia, Chile, Argentina, todo esto. Entonces, si pregunto a los colombianos dónde está el último de la tierra, me dicen pues probablemente Europa o Rusia o África. Siempre vemos que no somos el último de la tierra. Entonces, debemos ir hasta llegar a todas las naciones. La tierra es muy grande. Aquí el centro de este mapa es casi Colombia. Pero el Señor nos ha enviado a ir. El Señor también dijo que la mies es mucha. Después de esas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este versículo es muy conocido. El Señor nos envía, hay mucha cosecha, hay muchas personas, muchos corazones dispuestos, pero normalmente no sabemos cómo es el versículo 3. Y el versículo 3 dice algo muy raro. Dice: id, y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Nadie quiere ser un cordero en medio de lobos, pero eso es lo que dice el Señor: la mies es mucha, pero somos corderos en medio de lobos. Los que queremos, nos gusta la carne, quisiéramos comer lo contrario, ser lobos y comer ovejas. Pero el Señor dice: nosotros somos las ovejas, y no nos promete cosas grandes en esta tierra, no nos promete mucha felicidad humanamente, no nos promete riquezas, pero sí nos promete lobos. Si miramos en el libro de los Hechos, cómo hizo Pablo y cómo hicieron los otros como para alcanzar, perdón, estoy aquí perdón, abrí una presentación equivocada, voy a salirme de esto. Perdón. Evangelio tan rápidamente hasta que llegó hasta Europa en tiempos de Pablo. En Romanos 15, los versículos 19 y 23, dice Pablo: de la manera que desde Jerusalén
y por los alrededores hasta Ilírico. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, Pablo piensa viajar a Roma. Entonces, nosotros conocemos todo donde queda Jerusalén, pero muchas veces no sabemos dónde queda Ilírico. Y si miramos en un mapa, aquí hay un mapa de los viajes del apóstol Pablo. Aquí abajo está Jerusalén. Entonces, Ilírico, ¿dónde queda? Queda aquí al norte. Esto queda en la parte que era antes Yugoslavia. Y Pablo dice, todo esto he llenado del Evangelio. Y cuando sabemos que Pablo se convirtió en el año 35 más o menos después de Cristo, y la carta de los Romanos fue escrita en los años 50, tal vez 55, 58, sabemos que Pablo en 20 años llenó todo esto del Evangelio y dice que ya no tengo más espacio en esas regiones y voy a seguir trabajando. Y aquí, eso es un mapa moderno, desde Israel hasta allá arriba, todo lo llenado del Evangelio. Nos damos cuenta que aquí hay muchos países. Aquí está Israel, el Líbano, Siria, Chipre, Turquía, aquí queda Creta, Grecia, Albania, Macedonia, Bulgaria, Kosovo, Montenegro, Serbia, Bosnia, Herzegovina y Croacia. En Croacia queda Ilírico. Entonces Pablo trabajó bastante y mi pregunta siempre era cómo hizo Pablo para la expansión del Evangelio. Ese es el mapa de los 3 viajes importantes que hizo Pablo por esta región. Aquí encontramos 2 viajes. Pero ¿cómo hizo esto? Encontré en internet este mapa hace un tiempo, que son las carreteras del Reino Romano en el año 125 después de Cristo, y lo puse al lado del mapa de los viajes del apóstol Pablo, y me encontré con algo interesante. Pablo salió acá de Jerusalén, Antioquía, viajó al norte, y en el norte aquí es la ciudad de Antioquía de Siria, acá arriba. Aquí siguió viajando, llegó a Tarso. Tarso queda aquí más o menos, uno de los 2 puntos acá, me imagino que es este. Entonces Tarso era una ciudad importante, dice la Biblia, y ahí viajó por la carretera de los romanos, y por toda esa carretera conocemos las iglesias que Pablo fundó, en Derbe, en Listra, en Iconio, en Pisidia, Antioquía de Pisidia. Siguió viajando para el norte, acá conocemos Troas, acá arriba, Éfeso. Entonces, todas esas iglesias acá quedaron cerca de una carretera importante, porque esas eran las autopistas grandes como las panamericanas, con la que va de Medellín a Cali, de Pereira a Bogotá. Entonces, eran carreteras tan grandes, y en esas carreteras Pablo fundó las iglesias. Lo mismo en Grecia. Cuando viajo acá, en mi mapa, por las carreteras acá, era conocida la vía Ignacia, que conectaba Europa con Asia. Y aquí veo también, acá está la iglesia en Neápolis, Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Berea, todo eso quedan acá por esa carretera central. Y aquí al sur llegó a Atenas y Corinto. Y Pablo trabajaba aquí por carreteras importantes. Él no se iba para las regiones, para las veredas, sino se quedaba en las ciudades grandes. Y allá formaba las primeras iglesias. Después dejó a Tito, a Timoteo, a Apolos, a Aquila y Priscila en estas ciudades para que siguieran trabajando. Aquí ven ustedes la línea negra, es la más importante, que conectaba África con Europa, y también Asia con Europa, la vía Ignacia. Aquí pasaban cantidades de mercaderos, de tropas, de soldados y todo eso por esta gran carretera. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podríamos aplicar esto acá con nosotros en Colombia? Eso es un mapa que encontré en internet. Ahí está la ubicación en internet abajo, de las carreteras más grandes de Colombia. Sí, aquí está la que va de Bogotá, aquí para Medellín. Aquí es el Valle Magdalena.
Aquí encontramos Manizales y aquí lo que pasa hacia el sur, de Medellín hacia abajo, Armenia, va hasta Cali, Popayán, va hasta Ecuador. Aquí hay una que va para el norte, Montería y Cartagena, Santa Marta. Aquí está la que va de Bogotá para Bucaramanga, Cúcuta, de la costa otra vez. Esas son las grandes carreteras. Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos trabajar aquí nacionalmente? Qué rico tener asambleas, iglesias en estas carreteras, iglesias de sana doctrina. Sabemos que hay muchas sectas, hay muchos grupos donde no estamos tal vez de acuerdo con muchos puntos, algunos menos, otros más desacuerdos con grupos, pero qué rico sería poder decir en algunos años, bueno, aquí en 20 años todo lo llenado del Evangelio. Pablo lo hizo en 20 años, pero no solamente en un país, sino como en 13 o 14 países. Entonces creo que si como iglesia, en como 50 iglesias con los cuales tenemos buena comunión, si podríamos trabajar en comunión, si el Espíritu Santo nos guía, podríamos llenar también en 20 años fácilmente. Si Pablo dice, yo lo he llenado con sus compañeros, con sus equipo de trabajo y nunca viajaba solo, pero dejaba iglesias en toda esta región. Aquí está el mapa de las iglesias en Pereira y Dos Quebradas. Aquí arriba, esas Dos Quebradas, donde se congrega el hermano Pedro Vaquero y otros. Esa es la iglesia del centro, donde está Gregorio. Aquí estamos nosotros en Samaria, eso es Villa Santana, aquí es Cuba, aunque Cuba ya se pasó para el centro, más para abajo. Aquí está el Parque Industrial y aquí está Colonias. Y ese amarillo es el local bíblico, que son como nosotros también, solamente el origen un poquito diferente, pero la misma doctrina. Pues aquí veo que ya hay bastantes iglesias en las ciudades, pero aunque podríamos formar más iglesias, pero si me alejo un poquito, aquí están los de Pereira, aquí está Santa Rosa, también hay un local bíblico acá, Chinchiná, Manizales, La Virginia, Cartago, Anserma, pero aquí veo Alcalá, no hay nada, Quimbaya, Salento, aquí el Águila, Apía, Santuario, Viterbo, todo eso falta. ¿Y quiénes son los responsables? Obviamente las iglesias aquí de Pereira para alcanzar toda esta región. Si me alejo un poquito más, aquí hasta Medellín, los diferentes colores son diferentes grupos de iglesias de los hermanos, del origen de los hermanos. Ahí está el local bíblico, el aposento alto, ahí está el centro bíblico, están los hermanos que se separaron de nosotros, algunos. Pero entonces vemos que todavía hay mucho terreno donde no hay iglesias, y eso es el mapa con algunas iglesias de Emaús, acá en la costa, pero hay muchas zonas donde no conocemos realmente iglesias de sana doctrina, y qué rico, digo, vivir en Cartagena, ¿cierto? Y tener una iglesia allá. Y no entiendo por qué, como la costa es tan bonita, porque nadie se ha atrevido a ir hasta allá o vive en San Andrés. Todos quieren solamente San Andresito, pero San Andrés nadie quiere, parece. Pero Leticia también es una ciudad bien importante. Qué rico tenerla allá en este momento donde hay una crisis grande en Leticia, tener una iglesia allá sería muy bueno. Entonces la pregunta es qué podríamos hacer. Pero volviendo a la idea de Pablo, Pablo trabajaba en puntos claves. Sabía que por Corinto, todos que iban a la isla de Acaya tenían que pasar por Corinto. Atenas era la capital de toda Macedonia. Entonces, ¿cómo hacer dónde está Acaya, dónde está Corinto hoy en día acá en Colombia? Y la pregunta es, ¿será que son ciudades grandes como Bogotá o Medellín o Barranquilla? ¿O son esos puntos, algunos puntos donde se centra mucha gente? Eso puede ser, digamos, usar el Internet de alguna forma, usar una plataforma para regar el Evangelio de esta manera, o cuáles serían esos puntos estratégicos que podríamos usar acá en Colombia para expandir más el Evangelio. Porque realmente no podemos esperar que los japoneses lleguen a Colombia, o los coreanos, o los africanos, o que vengan de los Estados Unidos. No, nosotros acá en Colombia somos responsables por este país. Y por eso creo que el Señor nos ha puesto acá, y algún día tenemos que dar cuenta
por lo que hicimos nosotros acá en este país. ¿Sí? No podemos esperar que vengan de por fuera. Además, una persona que viene por fuera, en el caso mío, por ejemplo, tengo que aprender el idioma, tengo que aprender comer la comida de acá, las costumbres y todas esas cosas que ustedes como colombianos no tienen ninguna dificultad. Ustedes viajan de una a otra parte y están acostumbrados más o menos a la comida, a la personalidad de la gente, a las costumbres, a las palabras que se usan. Entonces es más fácil, aún más favorable económicamente para un colombiano vivir en otra parte de Colombia que para un extranjero. Entonces, eso es la responsabilidad de los hermanos en Colombia y no podemos esperar tampoco que vayan a evangelizar algunas sectas. No esperamos que los testigos evangelicen porque sabemos que no evangelizan bien, no llevan su evangelio, es un falso evangelio. No podemos esperar que ellos lleguen, pero ellos ya llegaron. Entonces, hay otros grupos que están por todos lados. Hay grupos políticos supuestamente cristianos que están en todas las ciudades y nosotros que tenemos, como creemos, la sana doctrina, no hemos llegado todavía. Eso es realmente triste. Entonces, ¿cuál es el fin del mundo para nosotros acá desde Colombia? ¿Qué hemos hecho en nuestra congregación para alcanzar el fin del mundo realmente, o en este caso el fin de Colombia? ¿Qué vamos a hacer en nuestra congregación para contribuir a la gran comisión? Eso es una responsabilidad para todos nosotros, no solamente para los 12 discípulos, sino todos nosotros debemos poner nuestra parte en cuanto a esto. Y la otra pregunta es, ¿qué voy a hacer yo para apoyar este gran proyecto del Señor Jesucristo? Bueno, sabemos que evangelismo normalmente no funciona por medio de un tratado. Si preguntaríamos a los que están en este momento aquí conectados, ¿cuántos se convirtieron por medio de un tratado? Estimo que ni hay una sola persona o tal vez uno solo que se haya convertido por medio de un tratado. Normalmente son muy pocos, sino ha sido por un contacto personal. Alguien le compartió a usted el evangelio, sea un familiar, sea un amigo, sea un compañero de trabajo, pero normalmente es por medio de una persona conocida. Ay, ¿qué pasó acá? Me salí un tico. Ahí. Cada creyente, por eso, debe orar por la conversión de los no creyentes. Usted debe orar por sus familiares. Si usted no ora por sus familiares, probablemente su familiar, su primo, no tiene nadie quien ora por él, sino es usted. Si usted no ora por sus vecinos, y espero que usted conozca a todos sus vecinos con nombre propio, y los lleva ante el trono de la gracia constantemente, si usted no lo hace, tal vez toca alguna secta en la puerta, los que siempre tocan, reparten sus revistas, ellos sí han tocado probablemente la casa de su vecino, pero la responsabilidad es nuestra. No podemos esperar que otro lo haga. Cada creyente debe dar testimonio cuando es preguntado por alguien, ¿usted por qué tan diferente? Debe saber explicar el evangelio. Cada creyente debe repartir tratados, folletos, mensajes en audio, etcétera, por WhatsApp, por alguna forma, podemos llegar a hacer esos mensajes. Cada creyente también puede invitar para reuniones evangelísticas. Eso es fácil hacer. Invita a su vecino, le toca la puerta y invita, oiga, hoy hay una reunión en tal parte. O usted puede poner un inconverso en contacto con una persona que tiene un don evangelístico. Lo que usted podría hacer es, usted quiere alcanzar a su vecino, pero usted no tiene el don de evangelizar, usted invita a su vecino para una comida en su casa, entonces llega a su casa y en su casa usted al mismo tiempo invitó a un hermano que encanta evangelizar. Entonces usted después de la comida introduce los dos y dice, bueno, me voy a la cocina a lavar la loza, los dejo un momentico y los deja charlar con el evangelista. Y ahí compartió usted el evangelio de una forma muy sencilla, muy fácil y no tiene que vencer ninguna vergüenza, sino el hermano evangelista lo hace con todo gusto. Pero también debe testificar de Cristo por medio de una vida de testimonio. Es triste cuando
escuchan de los creyentes que gritan a sus esposas, cuando regañan a sus hijos de una forma no adecuada, cuando tienen mal testimonio en su cuadra por préstamos, por no pagar la tienda, todo esto. Entonces, esas son cosas que nosotros no debemos hacer, no solamente por ganarnos sus vecinos, sino por honrarle a Dios con nuestra vida, por ser honesto, transparente. Entonces, nuestra vida debe ser diferente que las demás personas. Se hizo una encuesta entre 14,000 creyentes en Norteamérica, cómo se habían convertido, por medio de qué. Y algunos pocos eran por una necesidad especial, por una enfermedad o algo, por una visita a una iglesia, vieron la puerta abierta, entraron allá, por medio de un pastor, por unos pocos más, 5 a 6%, tal vez 1 a 2% por un programa de visitación, algunos por un trabajo entre niños, 4 a 5%, algunos por evangelización nocturna, pero eso es, según esta estadística, 0.5%, y algunos por otros, por un programa de la iglesia, por una iniciativa, no sé, con jugar ping-pong con los vecinos, algo. Pero interesante, la mayor parte de los que se convirtieron era por medio de amigos y familiares. Y creo que eso es también realidad en Colombia, es así. Yo me he convertido por medio de mis papás, usted probablemente por medio de algún amigo, alguna persona donde usted vio un buen testimonio y una persona de confianza para usted. Entonces, eso es el medio que se ha usado en Colombia también durante los últimos años. Si miramos en una campaña evangelística que se hace, digamos, una reunión por la noche, en la conferencia, tal vez llegan algunas personas, pero esas personas que llegan, normalmente llegan porque le conocen a usted o algún familiar y han tenido algún contacto, algún interés con el tiempo y finalmente se dejan llevar a una reunión así. Pero no entran, llegan allá porque les gusta el tema, no es así, sino ya tienen algún interés nuevamente. Entonces el proceso para expandir el evangelio normalmente empieza con la conversión, alguien le comparte la palabra a alguien, después la persona siente el llamado del Señor, está dispuesto a recibir un discipulado, recibe algún entrenamiento, clases bautismales, clases de la Santa Cena, clases para evangelizar y otras cosas. Y después, esta persona, si es aprobada por la iglesia local, tal vez puede ser encomendado a otra parte de Colombia, sale, llega al campo misionero, como ustedes en Itagüí mandaron a la hermana Carolina, a otra parte. Entonces, allá desarrolla su ministerio en el campo. Hay unos frutos espirituales, personas ahí están interesadas, se convierten en ellos, se forma la primera iglesia ya en Chocó, pero allá esas personas tienen que otra vez recibir el llamado del Señor y salir, entrenarse, ser aprobado por la iglesia en Chocó y van hacia otras partes y así poco a poco se expande la obra acá en Colombia. Si miramos el plan que tenía Pablo con Creta, en Hechos capítulo 14, era muy parecido. Pablo evangelizaba con los contactos que tenía allá en las sinagogas, haciendo carpas a veces, puerta a puerta, se trabaja a veces en Colombia, en los parques, con algunas campañas. Después se busca personas que están interesados, se agrupan en una casa, en una célula, algo informal. Se espera un tiempo, se trabaja con discipulados, se trabaja en enseñanza y finalmente cuando ya las personas están preparadas, se hace bautismo, empieza la Santa Cena, se desarrollan los dones y finalmente se establece el liderazgo en la iglesia local. Así también lo hicimos en Samaria, donde me congrego. Empezamos a evangelizar con varias personas, se formó un grupo, esperamos un tiempo, después se alquiló un localcito, después se compró una caseta, se empezó la iglesia en este local y ya tenemos también un grupo de liderazgo que se formó con el tiempo. Pero también hay otra forma, eso se hace como vimos ahorita, eso se podría hacer este estilo
si usted viaja para una parte de Montería, algo donde no hay iglesia todavía, usted probablemente usaría esta forma de formar iglesia. Pero también, Sí, si usted vive en una ciudad más grande, usted podría usar otro método. Por ejemplo, acá en Pereira, podríamos usar la división celular. Si usted mira cómo se dividen las células en el cuerpo, nota que lo que primero se multiplica dentro de la célula es la DNA. Ahí está la información básica de la célula y aquí está el plasma y las otras cosas. Entonces, al principio se multiplica esta DNA. Cuando la DNA, la copia de la información, está la copia exacta de esto, después se divide el plasma de la célula y se forman las dos células que del primer día de la separación pueden empezar a trabajar como una célula nueva. Ese es el proceso biológico que pasa diariamente en nuestro cuerpo. Así podríamos también hacer lo mismo en Pereira. Digamos, si quisiéramos formar un nuevo grupo en el barrio, no sé dónde, por el aeropuerto, digamos, entonces podríamos capacitar un grupo de hermanos firmes líderes, como copiar la DNA, entrenarlos, podríamos capacitarlos en predicación, en pastoreo, en enseñar a los niños, en hacer grupos en casas, muchas otras cosas. Y la pregunta es, ¿cuáles dones necesitaríamos para empezar una nueva iglesia? Pues siempre pensamos primero en el guitarrista, pero creo que eso es lo secundario. Primero necesitamos unos hermanos de liderazgo, necesitamos pastoreo, evangelistas, necesitamos después familias también firmes, tal vez 2 parejas. Necesitamos varias cositas para formar esto. Entonces necesitaríamos trabajar en la iglesia madre, aquí en la célula original, formar este grupo y preparar un grupo que van a salir más adelante. Y en Pereira, como somos 7 iglesias o 8, podríamos decir, bueno, entre las 8 iglesias miramos quién vive cerquita y podríamos de varias iglesias formar este núcleo central, prepararnos y finalmente iniciar una nueva iglesia con estos, digamos, 5 familias o 8 familias que alquilan un localcito o empiezan una casa, empiezan ya el primer domingo con la Santa Cena, ya son 8 familias o 5 familias, podrían empezar, ya tienen un hermano que enseña, tienen un hermano que discipula, otro hermano que evangeliza, entonces hay una hermanita que enseña a los niños, hay alguien que toca la guitarra, entonces ya desde el primer domingo podían iniciar un grupo nuevo. Eso podían hacer ustedes en Itagüí, si la iglesia crece bastante, podrían decir, bueno, a quienes viven más al norte en Medellín, podríamos iniciar y formar un grupo, de entrenarlos y después enviarlos, bueno, a partir de la próxima semana ustedes están allá. Así pasó acá en Pereira con Dos Quebradas, pasó con Villa Santana, en el Parque Industrial también, en Samaria y también en Cuba, ha funcionado de esta manera más o menos. Entonces siempre empieza con un contacto personal, una persona o una pareja se dedica a otra pareja. Después se forman las células. Qué rico que cada iglesia tenga una célula para evangelizar en las casas, donde noto que es mucho más fácil para nosotros en nuestra casa. Invitamos a los vecinos y mientras que no había coronavirus, todos los viernes invitamos a los vecinos a una célula. Entonces ahí en la casa evangelizamos, leemos el Evangelio de Juan juntos, compartimos algo para comer, algo sencillo y una gaseosa, algo así. Pero entonces es un tiempo muy agradable, no es iglesia, no es más informal y todo. Entonces ha sido un buen tiempo y en este momento lo hacemos hasta por internet con nuestros vecinos, no lo hacemos en casa actualmente. Pero sí es un tiempo muy bonito y ojalá que muchas casas abren sus puertas para iniciar esto. Ya llega el día que alguna célula se convierte en otra iglesia y esta iglesia otra vez empieza a trabajar con células y así se forman poco a poco asambleas, iglesias en toda la ciudad y más allá de la ciudad. Aquí el ejemplo de Pereira, ahí está el hermano Pedro con Ana María, hace años aquí en la iglesia del centro.
Y la primera iglesia que se formó era Villa Santana. Después, en el año 99, la iglesia en Dos Quebradas, la iglesia en el Parque Industrial, no me acuerdo cuándo era esto. Después salió Colonias, creo que en el 2009, en el 2010 salió Samaria, en 2011 salió Cuba. Entonces, muy bonito lo que hace el Señor, si tenemos la disposición, si realmente tenemos la visión para expandir. Y realmente me da tristeza que en Bogotá los que tenemos más comunión son como 2 iglesias allá, pero el aposento alto ha trabajado mucho en Bogotá y creo que hay unos 25 asambleas de ellos en Bogotá actualmente. Pero nosotros no tenemos esta visión, nos quedamos con 2 iglesias en Cali hace años. Conocemos una iglesia donde siempre vamos, pero porque Cali es muy grande y el coronavirus es más rápido que nosotros, el evangelismo, me parece. Qué rico aprender el coronavirus y contaminar un poquito con nuestra doctrina que tenemos. También la ciudad de Medellín, qué rico, eso ahí aguantan 20 iglesias fácilmente, ¿sí? Porque hay muchos barrios, pero más allá también en la costa hay ciudades grandes que no hemos alcanzado todavía. Entonces, creo que necesitamos trabajar en esto de formar la visión en nuestras cabezas, en nuestras iglesias, capacitarnos cómo se hace esto, vencer el miedo, formar grupos de evangelismo, buscar contactos fijos de personas interesadas, formar una célula con la meta de formar unas nuevas iglesias. Es nuestro deber, no podemos esperar que lo hagan otros que creen que Jesucristo y el Padre es la misma persona, otros creen que el diablo es el hermano de Jesucristo, otros creen que Jesucristo es un profeta y ellos son más diligentes que nosotros. Los vemos diariamente con camisetas blancas, con una placa aquí en su pecho y tocan puertas y nosotros nos reímos de ellos lastimosamente a veces, o los que están parados con algunas revistas en la calle, pero ellos lo hacen por ganarse la salvación. Nosotros creemos que tenemos la salvación asegurada y creemos que podemos quedarnos en la casa y dejar el campo a otros. No debe ser así. Entonces, la pregunta es en cuáles barrios podríamos iniciar una nueva célula, cuáles hermanos podrían dirigir una célula, en cuáles células se podrían tal vez ya convertir en una iglesia local. Necesitamos una visión. Alguien dijo, si no tenemos visión es porque ya llegamos. Si no tenemos una meta, nunca vamos a avanzar. El Señor ha usado en el pasado varias estrategias. Durante un tiempo funcionaban varias escuelas en diferentes ciudades, en Bogotá, en Cali, en Puerto Boyacá, todavía hay. Pero entonces ese era un tiempo que el Señor ha usado. Después llegó otro hermano Pedro, con películas, con rollos grandes, cargando por Bonafón esta área, y se iniciaron muchas iglesias, pero usted carga hoy en día un aparato de esto, la gente lo ve como anticuado, porque todos tienen un plasma de no sé cuántas pulgadas en la casa, que es mucho mejor. Entonces no sería la estrategia. También se inició un trabajo con librerías, también tuvo su tiempo, tal vez todavía está el tiempo, pero necesitamos mirar realmente cuál es el método que el Señor quiere usar hoy en día. A veces hemos usado, o todavía estamos usando, megáfonos en los parques, aquí en Manizales, con los estudiantes de FEP. Aquí estamos en Pereira, un barrio, presentando con pantalla gigante, videos. Hicimos esto frente a cada casa de los hermanos de la iglesia durante un tiempo. Escuela bíblica vacacional ha sido un tema muy importante y muchos niños han sido evangelizados por medio de este método y creo que sería bueno seguir usando este método, aunque es un poquito costoso. Es mucho tiempo de inversión, pero realmente es una semana, pero sí muchos niños escucharían el evangelio por medio de este método. Aquí cerca hay un pueblito que se llama Finlandia y la pregunta era cómo se podía evangelizar en Finlandia, y de parte del estudio FEP mandamos unos muchachos a este pueblo, que es un pueblo muy turístico, muy bonito, es muy agradable. Si quieren venir, visitar Finlandia, vale la pena
ir hasta allá. Y esos 4 hermanos fueron enviados para evangelizar allá, se cayeron acá en una moto, por eso se ven un poquito delicados aquí, todos raspados en la cara, en todas partes. Pero ellos se preguntaron cómo podíamos evangelizar. Tenía una semana tiempo para evangelizar y tocaron puertas, pero nadie estaba interesado porque es un pueblo turístico. La gente se conoce y saben quiénes son los que vienen por fuera y ojalá que dejen mucha plata, pero que se vayan, pero no traigan otra cosa rara. Entonces ellos tocaron puertas, pero no vieron nada, nadie abría, hasta que un hermano tuvo la idea de empezar a servir y empezaron a tocar puertas y limpiar antejardines gratuitamente, no cobraron por eso. Y la gente decía, bueno, hágale, si no cuesta nada, hágale, no hay ningún problema. El rato salieron preguntando si querían un café, si querían entrar un momentico para descansar. Y sí, en todas las casas prácticamente donde estaban limpiando los antejardines, después de una media hora estaban sentados adentro compartiendo el evangelio. Y la gente escuchaba, que antes no escuchaba. Entonces creo que es un método que podemos usar realmente de servir a las personas. Ellos no nos abren la puerta cuando tocamos la puerta, decimos que venimos a evangelizar porque creen que somos testigos de Jehová, pero sí, si empezamos a servirles con amor, con entrega, con persistencia, las personas están dispuestos porque es algo que no ven normalmente. Quisiera mostrarles como 3 campos en otros países, de hermanos que están trabajando de esta manera. Esto es una obra en Brasil, en Cáceres. Estuve allá con el hermano José Pinzón y vimos una guardería evangélica que tienen como 4 grupos de niños. Eso es un trabajo muy profesional que hacen ellos. Compraron una casa, una cuadra realmente para montar este jardín. Compraron o consiguieron una finca para sembrar para los niños, para darles comida y vender las verduras y las frutas en el mercado para sostener esta obra. Después compraron una hacienda donde tienen vacas y los niños toman leche y comen la carne, pero lo que se sobra se vende y se paga a los profesores. Dan clases de coser y muchas otras cosas. Pero por medio de este trabajo entre los niños, en este momento hay 4 iglesias en esta ciudad que tiene 120,000 habitantes. Y este trabajo empezó sin iglesia en este pueblo, solamente con unos niños en la calle, que se formó poco a poco este jardín, y basado de esto, ya muchos de los niños que antes eran niños, ahora son ancianos en estas iglesias allá en Brasil. Y fui personalmente, y es verdad, y hablé con varios de los ancianos, me contaron que sí eran niños antes en este jardín. Entonces, un trabajo que se hace con una hermana que tenía esta profesión, y las hermanas que trabajan allá son profesoras con examen, con todo, y enseñan a niños y ganan a los padres, con una visión de formar iglesias. Otro trabajo que me impactó en Brasil, en Argentina. En Argentina hay más de 1,000 asambleas de los hermanos, algunos creen que hay hasta 2,000, y esto inició por medio de hermanos que trabajaron colocando los rieles de los trenes. Aquí ven ustedes mapas del 1870, esos son los pocos rieles que habían en Argentina. Después crecieron los rieles, la red de los rieles para los trenes, y muchos de los que trabajaron al colocar esos rieles y construir las estaciones eran hermanos de las iglesias. Entonces, mientras que trabajaban y construyeron en la estación en un pueblo, evangelizaron en las noches en las calles, y cuando se salieron para construir en otro pueblo, ya habían dejado algunos creyentes en algunas partes asambleas, y hoy donde hay rieles hay asambleas de los hermanos en Argentina. En Honduras también veo, por ejemplo, esta pareja. Estuve allá en el 2008 y pregunté por la cantidad de iglesias que hay de los hermanos y me dijeron que habían 265. En el 2015 encontré a un hermano de Honduras, me contó que ya había más que 300 asambleas. En 7 años, más que 35 asambleas más. Y ellos trabajan de la misma manera. Esta pareja, yo tomé la foto de ellos cuando hablé con ellos. Nos contaron que buscaron vivir en un pueblo y les ofrecieron esta capillita rota
Cuando entraron acá salían los murciélagos, pero eso era su vivienda al principio. Y trabajaron para servir a las personas allá y ya hay una iglesia en este pueblo. Entonces lo que tienen en común estos campos de misiones son hermanos que son profesionales en algún negocio, en algún trabajo, pero tienen una visión de formar nuevas iglesias. Se van donde el Señor los manda, donde están en la empresa, evangelizan, donde están, ganan sus vecinos y forman la iglesia y después siguen viajando a otro pueblo, siguen evangelizando, trabajan, pero tienen una visión para evangelizar. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Creo que es importante orar por Colombia, informarnos acerca de cómo está la gente, de qué viven, qué hacen, cómo podemos ganarlos. Podríamos apoyar económicamente a otros que están trabajando, por ejemplo, los hermanos que trabajan con FEP Misiones actualmente. Podríamos prepararnos cada uno de nosotros mismos para evangelizar mejor, buscar literatura, buscar material que podríamos preparar y empezar en nuestra Judea. ¿Usted dónde está? Empezar a evangelizar alrededor, sus amigos, sus familiares y hacer la misión un propósito central en nuestro pensamiento, en nuestras oraciones, en las iglesias donde estamos trabajando. Bien, esa es como la parte central de mi mensaje. El tiempo se me fue. Si me dan otros 15 minutos, sigo hablando, pero si no, termino acá. Jorge, le pregunto a usted acerca de este proyecto, hacer la misión un proyecto central en nuestras vidas, en nuestros pensamientos. Yo le pregunto a usted, ¿qué criterios usaría para decidir dónde vivir si quisiera formar una iglesia? ¿Usted se quedaría en su casa o se ubicaría en otro barrio, en otra ciudad, en otra parte? ¿Dónde quisiera vivir? Por ejemplo, a mí me encantaría vivir en una finca, bien lejos de la huya de la ciudad. No me gusta la música, me gusta el silencio, la tranquilidad, los animalitos, pero sé que para evangelizar necesito estar donde está la gente. Entonces necesito una casa que tenga su pared contra otra pared y detrás casas y por delante casas, porque eso es mi campo de trabajo. Entonces vivir en una finca aislado para mí no sería cumplir un propósito, porque ahí estaría con mis plátanos, pero no estaría con mi idea de evangelizar. No quiero decir que si usted vive en una finca está mal ubicado, pero pregunto, ¿usted está cumpliendo el propósito de su vida? Si el Señor lo mandó a trabajar allá en la finca, excelente, sigue allá. Si usted tiene posibilidades de evangelizar allá a otros vecinos, otros empleados o otros campesinos, excelente. Pero fíjese en su propósito, ¿por qué está usted donde está realmente? ¿Y cómo usaría su tiempo? Si usted quisiera evangelizar personas, ¿cómo usaría su tiempo? ¿Está bien que usted gaste 2 horas en el Facebook diariamente? ¿Que usted tiene la colección mejor de la música de todos los hermanos en Colombia? ¿Que usted, no sé, que tenga la colección de estampillas de todos los países del mundo? ¿O usted realmente dice, no, esto me quita mucho tiempo y necesito más bien estar en la calle y hablar y evangelizar? ¿O piensa usted, como usa su tiempo, usted está enfocado realmente en abrir misión, abrir iglesias, ganar personas, almas para el cielo, o usted está enfocado en otra cosa? Otra pregunta, ¿cuáles oportunidades buscaría usted? Si usted va para el banco, ¿para qué va al banco? ¿Usted está ahí para consignar un cheque o reclamar un dinero? ¿O usted está ahí para, mientras tanto, hablar con la persona que está por delante, por detrás? Cuando usted vive en una cuadra, ¿qué oportunidad busca usted para compartir el evangelio? ¿Se preocupa por su vecino o dice, no, pues él nunca me preguntó? O realmente usted busca como meterse? Usted lo invita a una comida, lo invita a su cumpleaños. Me acuerdo una vez celebré mi cumpleaños en mi casa y invité a hermanos de la iglesia, pero también mis vecinos. Entonces fue muy raro porque los hermanos de la iglesia se sentaron en una parte de la sala y los inconversos se sentaban todos en la otra parte. Y no había esta empatía.
Y entonces pensé, bueno, ellos no tienen la misma visión que tengo yo para mis vecinos, ¿o qué está pasando? Realmente, ¿cuáles oportunidades buscamos o cómo hacemos para buscar almas para Cristo? ¿Cómo serían sus oraciones si quisiera formar una iglesia en 2 años en su barrio? ¿No estaría usted clamando al Señor para que ponga al lado suyo otra familia, para que se conviertan casa por casa los hermanos, los vecinos tal y tal y tal? ¿O cómo serían sus oraciones? ¿Qué haría con sus nuevos amigos? ¿Usted conoce a alguien en su trabajo? Bueno, yo me llamo Carlitos, ¿o usted qué? ¿Qué hace usted? ¿Cómo hace para ganarlo? ¿Se esfuerza para ganarlo? ¿O dice, no, pues eso es el trabajo acá, no puedo hablar, pero después esa es la vida mía? Llego a la casa y cierro la puerta y ya, no me toque. La pregunta es, a veces como confiamos en los grandes evangelistas. Oh, cuando venga el hermanito tal, ahí vamos a hacer una reunión bien chévere en mi casa, lo invito para que él comparte a mis amigos. Pero realmente, como vimos ahorita, ¿cómo se convirtió usted? ¿Por un tratado? ¿Una emisora? ¿Por una campaña evangelística? ¿Usted solo? ¿O realmente por algún amigo, algún familiar que compartió? Usted también puede ser familiar y amigo para otra persona y llevarlo a Cristo. Usted no puede evitar ser testigo. La cuestión es, ¿qué clase de testigo es? ¿Usted es como Judas, que avisó a la gente para llevar al Señor Jesucristo a la cruz? ¿O usted es alguien que realmente atrae personas para el Señor Jesucristo? No todos somos grandes evangelistas, pero todos somos hijos de Dios y salvos por su gracia. Y ojalá ese es un tema que nos llena, que podemos compartir con las personas que nos rodean. Nuestro comportamiento debe ser diferente que el comportamiento de nuestros vecinos, de las demás personas. Alguien dijo, si escuchan, háblales. Si no escuchan, muéstrales. ¿Sí? Yo creo que especialmente en momentos de problemas, de tensiones, ahí se muestra quiénes somos nosotros. Cuando el vecino cada fin de semana hasta las 4 de la mañana prende su equipo de música, ahí se muestra cómo se comporta usted, como creyente o como peor que los demás. Entonces, cuando hay una necesidad en la cuadra, debemos ser los que ayudamos, los que buscamos apoyar a nuestros vecinos. Es un gran posibilidad, opción, o una gran oportunidad para evangelizar a las personas alrededor de nosotros. En Hechos 10:39 dice la Biblia, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Nosotros somos testigos, debemos hablar. Entonces, identifiquémonos como creyentes en el trabajo, la universidad, donde estemos. Mostremos, realmente saquemos la bandera, quiénes somos. Pero también debemos estar un poquito fuera de la rosca nosotros. Nos gusta compartir todo el tiempo con los hermanos de la iglesia. El Señor dijo también al que le había convidado, estaba invitado a una casa, dice, entonces el Señor dijo, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a la vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Qué rico siempre mantener con las 5 familias, ¿cierto? Que son la rosquita mía. Yo me llevo bien con esta pareja y con esta y esta, entonces siempre nos mantenemos juntos. Nos vamos el fin de semana a Cartagena, nos vamos para tal parte de la playa, nos vamos para, no sé, a comer en tal parte, en la casa mía hoy este fin de semana para barbecue, y la próxima estamos donde ustedes para el sábado, y después, y siempre estamos en el mismo grupo. El Señor acá prohíbe esto. Dice, busque, cuando te invita a alguien, llame a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. La pregunta es, usted en su ambiente donde hay un manco, un cojo, al cual nadie invita, que siempre está solo en su casa, nadie lo invita a su casa, nosotros como creyentes debemos ser las personas que nos dedicamos más a ellos. Y creo que en cada cuadra hay un manco, hay un cojo,
Hay alguien que nadie quiere, los otros vecinos. Nosotros debemos ser los primeros que abrimos la puerta para estas personas. ¿Quiénes son ellos alrededor de usted? En Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. El Señor nos manda a nosotros, a usted y a mí. ¿A cuál pobre podría acercarse? Bueno, necesitamos intentar. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Por qué nos da miedo a veces evangelizar? ¿Por qué nos da miedo sacar la bandera? Que somos creyentes. Yo he notado en mi vida, muchas veces tengo mi reputación por encima de la fidelidad hacia el Evangelio. El Señor nos manda a evangelizar, pero pienso mucho qué va a pensar la otra persona. ¿Será que si le comparto, después no me va a volver a invitar, no me va a saludar porque me ve como cristiano? Entonces mi reputación muchas veces en mi vida ha sido más importante que la fidelidad hacia el Evangelio, hacia la palabra del Señor. Por eso me da muchas veces vergüenza y no debe ser así. En 2 Timoteo 1:12, Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No me avergüenzo, dice Pablo. ¿Cómo nos vamos a avergonzar por Cristo, por la cosa de Cristo? También Pablo dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y Él nos da el poder para hacerlo. En Alemania, una hermana que hablamos con ella hace unos 15 días, ella se cayó de la bicicleta, estuvo una semana inconsciente, se quebró todas las costillas en su cuerpo y además otras partes de su columna. Y cuando abrió sus ojos en la clínica, dolor por todo el cuerpo. Y tenía mucho tiempo para pensar porque nadie la podía visitar porque estábamos con coronavirus. Entonces ella nos contó que se acordó en la clínica que había orado al Señor porque siempre tenía miedo, no sabía qué decir a las personas. Entonces había orado al Señor, Señor, muéstrame cómo debo compartir el Evangelio. Y cuando estaba en la clínica, como naturalmente le fluyó hablando con los médicos, con las enfermeras y contarles, mire, yo estoy aquí por la gracia del Señor, Él me sostuvo en este accidente, estoy aquí bien, mire, y entonces después se acordó de la oración que había hecho, pero dijo, entonces me tenía que quebrar todas las costillas de mi cuerpo para aprender esto. Y a veces es así, a veces el Señor nos tiene que llevar por el valle de sombras de muerte, por algún susto, para poder evangelizar realmente a las personas. Entonces, ¿qué busca el mundo hoy en día? El mundo ha perdido de ser de una persona que es realmente creíble, que es íntegro. Eso es algo que no se ve. Cada uno busca lo suyo normalmente y son pocas personas que le dicen la verdad, sino cada uno busca el propio bien. Pero si usted y yo podemos mostrar credibilidad, integridad en nuestra vida, eso es algo realmente atractivo, es algo que la gente busca. Por eso esas sectas que se entregan con todo, están dispuestos a morir uno por el otro, eso causa credibilidad en las personas. Entonces nosotros podemos dar esto. El evangelismo realmente es esto, es ganar personas, porque cada persona normal tiene un contacto con otras personas, sea en el colegio, la universidad, en el trabajo, los amigos, vecinos, y ahí es el momento donde podemos mostrarles integridad y que vivimos con gozo nuestra vida cristiana. Y Pablo mismo dice que él hubiera querido entregar sus vidas por las personas, y lo hizo en el caso de los tesalonicenses. Ellos llegaron a ser muy queridos para él. Él está dispuesto a darles todo, realmente, para ganarlos a Cristo.
Bueno, usted dice, para mí solo es difícil, sí, la Biblia enseña que hemos formado grupos, el Señor mandó de los discípulos de dos en dos a evangelizar, dice, después de esas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Usted con su pareja, si son creyentes los dos, puede formar un buen equipo, puede formar con otra hermana de su congregación, usted hermana puede formar un equipo y animarse con otro hermano tal vez, o en la universidad, si hay dos creyentes, se pueden animar. Y es muy bonito cuando formamos esos equipos. ¿Cuáles serían las ventajas de un equipo? Obviamente nos animamos, nos estimulamos, uno puede sostener el otro cuando hacen preguntas difíciles, podemos apoyarnos. Pero también el trabajo en equipo es un poquito difícil porque tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que encontrar el horario compartido y otras cosas, pero sí vale la pena realmente trabajar en equipos. Y la pregunta que usted podría hacerse, bueno, ¿con quién podría yo formar un equipo? ¿Quién tiene la misma visión que yo? ¿Con quién podría encontrarme en este momento por WhatsApp, orar constantemente y llevar nuestras peticiones ante Dios? Y después salir. Quisiera preguntarle si usted compraría un helado en una tienda que queda dentro de un motel. Yo no lo haría. Aquí en la salida para Armenia hay muchos moteles. No, yo no iría adentro solamente para comprar un helado. ¿Por qué no lo haría? Porque imagínese, si usted me ve entrando allá en un motel por este arco ahí, entrando, usted dice, no, ahí perdió algo. ¿Sí? Entonces, no lo haría, aunque sería solamente por comprar un helado allá en la tiendita. No sé si hay tiendas adentro, nunca he entrado allá. Por el ambiente, no lo haría. Otra pregunta, ¿usted compraría un pescado en una esquina donde hay una olla, como lo llamamos? Probablemente tampoco. Nosotros compramos en estas partes no por las personas que andan allá. Entonces, hay áreas de la ciudad que evitamos. Y le cuento realmente, si usted invita a una persona a la iglesia, esta persona se siente raro, tanto por el ambiente, pero también por las personas que ve. En nuestras congregaciones las hermanas se cubren. Y él dice, no, eso es muy raro. Si yo me congrego allá, tengo que cubrirme, si es una mujer. Para ellos el ambiente de la iglesia es algo muy raro. Si usted invita a una persona a una iglesia, se siente muy raro. Imagínese, si alguien me ve entrando en la iglesia cristiana. No, eso ya le lavaron la cabeza, el cerebro, y le van a sacar toda la plata, así piensan. Entonces creo que no es la forma de invitar a una iglesia, sino la pregunta es cómo podríamos causar un ambiente donde una persona va, que no es creyente, y se siente bien. Y yo creo que nuestras casas serían una opción. Aquí en nuestra cuadra, una pareja llegó por un curso matrimonial. Un curso matrimonial es algo, todos queremos mejorar probablemente nuestro matrimonio. Entonces, si usted ofrece un curso, tal vez se inscriben algunos que no son creyentes, porque no es una iglesia, es otro ambiente. Hay una comida, hay un tiempo chévere. Entonces, nos preguntamos qué es lo que busca la gente hoy en día y cómo podríamos ofrecerles esto. La gente busca verdad, busca integridad, busca armonía, busca verdaderos amigos. Y creo que la iglesia puede dar esto. Pero a veces en nuestras reuniones son tan ajenos, tan diferentes para las personas que tal vez no van a esto. Bueno, sí, les prometí a las 8:30 terminar y más bien termino acá esta idea, pero espero que les haya sido de apoyo, de ayuda un poquito, de reflexionar, de pensar cómo podíamos salir de nuestra rosquita y ir a otras partes. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, nos alegramos, obviamente, porque pronto viene el Señor por nosotros, pero por otro lado creo que debemos llorar, debemos temblar, porque nuestros amigos y nuestros familiares se quedan acá si el Señor viene y si no se han convertido todavía. Entonces, ánimo hermanos, mientras que el Señor no ha venido, tenemos tiempo para cumplir esta gran visión
esta gran misión de alcanzar Colombia para el Señor Jesucristo. Bendiciones, hermanos.